Muy buenos días, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Es una nueva semana que nos reencontramos mediante este medio. El deseo siempre de que se encuentren muy bien junto a su familia. Eh, si nosotros tenemos paciencia y nos cuidamos unos a otros, estoy seguro y convencido de que pronto podemos retornar a clases. Mientras tanto, es importante continuar con el avance correspondiente y planificado para esta etapa. Entonces, en estos primeros minutos vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto la anterior clase. De todas maneras, siempre está para ustedes para que puedan considerarlo y puedan verlo las veces que sean necesarias. En ese sentido, vamos a retomar un poquito las ideas que habíamos trabajado el anterior lunes. Habíamos nosotros indicado cómo desde la fundación de nuestro país se va a ir constituyendo un movimiento de resistencia organizada por los indígenas y por supuesto también aquellas situaciones por las cuales atravesaron nuestros hermanos afrodescendientes, afroamericanos. En ese sentido, habíamos hecho hincapié en que la problemática siempre había estado, se había desarrollado en este sentido en torno a la propiedad de la tierra, ¿no? En ese sentido, con la intencionalidad de defender los derechos comunitarios de propiedad de las diferentes tierras, habían surgido una serie de personajes denominados apoderados generales o caciques generales, que con la intencionalidad de demostrar al Estado la titularidad de la propiedad de estas tierras, encontraron medios o modos pacíficos de defender estos derechos. Sin embargo, van a ser duramente reprimidos, como lo veremos un poquito más adelante. En ese sentido, también habíamos hecho mucho énfasis en la necesidad de los indígenas han visto por mm, mm, reconocer, que se les reconozca en este caso, ¿no? Los derechos que desde la fundación de nuestro país les habían sido privados, prácticamente habían vivido al margen de la sociedad republicana. También habíamos ido detallando algunos acontecimientos ya en la edad contemporánea, ¿no? A través de la constitución de algunos gobiernos comunales, la postulación de algunos candidatos indígenas, ¿no? Con la intencionalidad de ir ocupando también espacios en el ámbito político, ¿no? Evidentemente, como les había mencionado, ya todo ello se va a consolidar en una primera instancia, ¿no? Con aquellas medidas importantes en el gobierno de don Gualberto Villarroel, así como la reforma agraria, fruto del proceso de la Revolución Nacional de 1952. Mm, de la misma manera también habíamos hablado, ¿no? Como en algunas regiones se van constituyendo gobiernos autónomos, gobiernos comunales autónomos en este sentido, que tratan o procuran reivindicar estos derechos, ¿no? Un ejemplo era, por ejemplo, el manifiesto de Tiwanaku, ¿no? Esa reivindicación de clase, reivindicación de la nación aymara en este sentido. Y ya desde ese momento hemos empezado a considerar algunos términos, ¿no? Como lo plurinacional, lo multicultural, el plurilingüismo, lo multiétnico, ¿no? Todas estas características que van a ir constituyendo de alguna manera lo que actualmente reconocemos dentro de nuestro territorio, ¿no? Esa diversidad que en lugar de excluirnos o, no sé, marcar ciertas diferencias, debe ser todo lo contrario, ¿no? Debemos encontrar más bien en todas estas diferencias la riqueza que corresponde a cada uno de estos grupos sociales que constituyen sin lugar a dudas la nacionalidad boliviana. Esto de alguna manera de forma muy breve, ¿no? Lo que habíamos visto la anterior clase, ¿no? Y les reitero, siempre cabe la posibilidad de que ustedes puedan volver a ver la clase del anterior lunes. Mm, Esto también ya lo habíamos mencionado, ¿no? Cómo este proceso se ha ido consolidando poco a poco en la medida que ha ido pasando el tiempo, ¿no? Con la postulación de algunos candidatos indígenas, ¿no? Habíamos hecho mención a don Víctor Hugo Cárdenas y posteriormente, pues, la elección de nuestro expresidente, don Juan Evo Morales Ayma. En el caso de los afrobolivianos, pues, creo que no es necesario redundar en cuál ha sido la situación que ellos han atravesado, pero básicamente, fruto
del proceso de la colonia, inclusive un poco más adelante, ¿no? Han sido derivados a regiones un poco más cálidas en las que se han desempeñado también como pongos dentro de las diferentes haciendas, ¿no? Evidentemente toda esta situación negativa o en contra ha sido revertida, como ya les había mencionado, en el gobierno de Gualberto Villarroel en 1945. Bien, entonces ahora nos corresponde ir avanzando un poquito nuestro texto y la unidad correspondiente hace referencia a el proceso de descolonización, ¿no? Sin lugar a dudas, cuando hablamos de descolonización, nos tenemos que referir al proceso aquel que se ha instaurado no exclusivamente desde el descubrimiento de América en 1492, ¿no? O el denominado descubrimiento, porque, bueno, como ustedes saben muy bien, se afirma, ¿no? Que ya otras civilizaciones anteriores a los españoles habían ya llegado a este nuestro continente, ¿no? Con la diferencia de que no lo conquistaron ni tampoco empezaron ese proceso de colonización. Eh, es de conocimiento suyo que por la búsqueda de diferentes recursos naturales o la necesidad de expandir su territorio a través de la fundación de diferentes colonias, no solamente España ha iniciado ese proceso de colonización, sino lo han hecho muchos otros países europeos, ¿no? Como los portugueses, ingleses, holandeses, franceses, bueno, y todas estas potencias que han iniciado ese proceso de expansionismo. En ese sentido, ¿no? Todos estos pueblos colonizados han ido adoptando, ¿no? Una serie de hábitos o costumbres, en este caso impuestas por los conquistadores, ¿no? Y en muchos casos, como está acá en el texto, ¿no? Han sido sometidos o prácticamente su voluntad ha sido quebrantada en diferentes aspectos, ¿no? Los económicos, sociales, culturales, la misma religión en este caso, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que nosotros debemos tener en cuenta. El proceso de colonización básicamente ha durado en nuestro territorio, ¿no? Cerca de 3 siglos, ¿no? Estamos hablando desde 1532, ¿no? Hasta haber conseguido nuestra independencia, ¿no? En 1825. En ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos que entender que debemos, o bueno, en realidad se debería iniciar un proceso de descolonización que tenga la intencionalidad de sustituir o revertir estas situaciones que en su momento han sido de exclusión, de dominación y de sometimiento en nuestras diferentes estructuras, ¿no? No solamente en cuanto a lo referido a las instituciones, a la misma sociedad, sino también en muchos aspectos individuales e inclusive del pensamiento, ¿no? Entonces, todos aquellos rasgos o todas aquellas características que hemos heredado del proceso de descolonización, sin lugar a dudas, nos corresponde ahora iniciar justamente el proceso opuesto, vale decir, la descolonización. En ese sentido, ¿no? Este dominio que han ejercido los países extranjeros, bueno, estas potencias extranjeras, sin lugar a dudas ha dejado huellas profundas en todo nuestro imaginario, en toda nuestra realidad, vale decir, en todo lo que nosotros somos o nos hemos constituido, ¿no? Entonces nosotros prácticamente somos fruto de la colonia en muchos aspectos y para revertir estas situaciones de exclusión, de racismo, de discriminación, entonces en nuestro país, ¿no? El Estado Plurinacional de Bolivia ha iniciado este proceso de descolonización con muchos elementos importantes que ahora nosotros vamos a considerar. Evidentemente todo esto ustedes ya lo han leído buenamente en el texto, entonces ahora simplemente nos corresponde hacer algunas puntualizaciones para que los conceptos teóricos estén mucho más claros, ¿no? Mm, Me imagino que muchos de ustedes se preguntarán qué tiene que ver el proceso de descolonización con la educación, ¿no? Y pues la respuesta es muy simple, ¿no? La educación, sin lugar a dudas, se va a constituir en un elemento muy importante de formación de las personas. En ese sentido, no podríamos iniciar este proceso de reversión de los aspectos de la colonia sin
echar mano de la educación como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, a partir del año 2010, ¿no? Con la promulgación de la ley Abeliño Siñani y Lizardo Pérez, o la ley 070, vamos a iniciar de forma sistemática este proceso de descolonización, ¿no? Estos son algunos elementos que a lo largo del tiempo reiterativamente hemos ido escuchando, ¿no? Pero sin lugar a dudas, de modo muy concreto, ¿no? Podemos decir que este nuevo modelo educativo, ¿no? Sin lugar a dudas tiene la intencionalidad de recuperar, ¿no? De restablecer todos aquellos conocimientos, todos aquellos, aquellas enseñanzas, aquellos saberes que sin lugar a dudas se habían consolidado y se habían constituido ya mucho más antes de la llegada de los españoles, ¿no? Es más, como es de conocimiento suyo, nosotros sabemos muy bien que antes de 1492 ya se habían constituido grandes civilizaciones en todo el territorio de la Via Yala. Entonces estamos hablando de la constitución de grandes civilizaciones como la maya, la azteca y sin lugar a dudas, por supuesto, en nuestro territorio la civilización inca, ¿no? Entonces cada una de ellas con sus propias particularidades, con el desarrollo también de su propio conocimiento, propia tecnología en cuanto a la agricultura, en cuanto a los sistemas de riego, el mismo lenguaje, la escritura y muchos de estos otros elementos también que han sido desarrollados ya por estas culturas antes de los españoles, ¿no? Ni qué hablar, sin lugar a dudas, de los restos la técnica, en este caso, en lo que se refiere a la construcción, a la importancia que se le ha dado a la cosmovisión también. Entonces, en ese sentido, el proceso de descolonización tiene que iniciar justamente con esa recuperación en cuanto a los saberes y conocimientos de estas grandes civilizaciones que han sido sometidas y sojuzgadas por los españoles, ¿no? En ese sentido, la educación tendría que estar orientada a ir recuperando los valores comunitarios, ¿no? Con la intencionalidad, ¿no? En este caso, ¿no? De alcanzar este vivir bien, ¿no? Este vivir bien entendido, no desde el ámbito individual, sino desde el ámbito colectivo, fraternal, comunitario, sin lugar a dudas, reconociendo la diversidad de las diferentes culturas, ¿no? Es por eso que hablamos de una educación comunitaria, productiva, intracultural, intercultural y plurilingüe. Es decir, el reconocimiento de todas las características de cada una de nuestras culturas, ¿no? Y con sus particularidades y peculiaridades. En ese sentido debe haber un relacionamiento que facilite la convivencia de estas diferentes culturas y que para nosotros nos sirva de ejemplo, ¿no? El modo en que ellos han ido desarrollando sus relaciones individuales y, por supuesto, también las relaciones con su entorno, en este caso con la naturaleza. Esto solamente para recordar un poquito lo que habíamos visto en segundo de secundaria, ¿no? También el establecimiento de estos tres principios importantes, ¿no? De los pueblos indígena originario campesinos, ¿no? Hablamos de la reciprocidad, la redistribución y la complementariedad, ¿no? Entonces, básicamente, a partir de la educación, la idea es fomentar la recuperación de estos saberes para ir consolidando paulatinamente este proceso de descolonización. Ahora, hay que tener en cuenta, sin lugar a dudas, que si la colonización ha sido un proceso que ha abarcado 3 siglos, entonces también nosotros debemos pensar que este proceso de descolonización es un proceso que va a tomar un tiempo también correspondiente, ¿no? Porque hay muchas estructuras de pensamiento muy enraizadas dentro de lo que fue la colonia, ¿no? Y que en la actualidad todavía es un poco complicado desestructurar, ¿no? Un ejemplo así muy sencillito, pues podría ser el caso del machismo, ¿no? El hecho de que los españoles hayan impuesto ese pensamiento de Occidente, ¿no? Muy enraizado en la que la figura del hombre era la más importante y en la que se constituía o giraba todo el núcleo familiar. En nuestra sociedad actual todavía hay ciertos rasgos en los que se excluye o se margina a las mujeres en algunos ámbitos de participación, ¿no? Entonces, como ven, también tenemos algunas estructuras heredadas del pasado. Evidentemente, no es que nosotros
queramos comportarnos así, sino la misma sociedad o el mismo desarrollo de la sociedad hace que hayamos heredado ciertos elementos del pasado, ¿no? Entonces, continuando con la explicación de la importancia de la promulgación de esta ley, ¿no? Pues como les había dicho, ¿no? Dentro de este proceso educativo como elemento importante, es necesario reestructurar, organizar e integrar saberes y conocimientos, rescatándolo de estas comunidades, ¿no? Evidentemente, este proceso sin lugar a dudas va a implicar la práctica de valores, ¿no? Por eso hablamos muchísimo de la importancia de los valores individuales, los valores comunitarios, bueno, y todos aquellos valores que nos van a permitir convivir de buen modo, de buena manera dentro de la sociedad, ¿no? Respetando, siendo tolerantes con, con nuestro semejante. Entonces, todos estos aspectos, sin lugar a dudas, los tenemos que ir recuperando. Evidentemente, hay que tener en cuenta que estamos en un mundo globalizado donde, al parecer, más pensamos de modo individual que de modo colectivo, pero la idea es que nosotros desde la academia, vale decir, desde las aulas en las que nos estamos formando, pues vayamos también teniendo estos elementos como importantes. Por lo tanto, los valores sin lugar a dudas se van a constituir en el eje principal de cada una de nuestras vidas, ¿no? Esa es la idea de la ley o el espíritu de la ley, incentivar e inculcar en nosotros el establecimiento y la práctica continua de los valores y principios que también se encuentran establecidos en la Constitución Política del Estado. En ese sentido, nuestra asignatura, ¿no? En este caso las ciencias sociales, tienen que promover desde diferentes perspectivas estas capacidades, ¿no? Tenemos que ir desarrollando, analizando, reflexionando estos procesos históricos y dándoles un sentido y un significado importante. Entonces, nosotros no podríamos entender lo que ha sucedido en el pasado si no utilizamos de ciertas herramientas y bueno, en este caso las ciencias sociales nos ayudan bastante a ser críticos con lo que ha sucedido en el pasado inmediato, ¿no? Y con la intencionalidad de proyectarnos, por supuesto, hacia un futuro donde no hayan este tipo de exclusiones o diferencias entre unos u otros, ¿no? En realidad no hay ciudadanos de primera clase, de segunda clase. Antes sí, se podía decir que había grupos sociales que tenían mayores privilegios que otros, pero bueno, la idea es que en la actualidad todos nos desenvolvamos de la misma manera y por supuesto gocemos de todos los derechos, ¿no? Así como de también las obligaciones. Bien, entonces, de alguna manera ya para concluir esta parte, creo que es necesario también recordar un poquito en qué consiste lo que es la colonización, ¿no? Pero por lo que ya les había dicho, es aquel acto, aquella acción, aquella manifestación de un país ajeno, ¿no? Que tiene la intencionalidad de dominar o someter a un territorio específico con intereses propios, ¿no? Que por lo general siempre son de tipo económico, pero no se limitan solamente a este ámbito, ¿no? También este dominio o esta, esta capacidad de ejercer su poder también va a ir influyendo a otras esferas de la sociedad, ¿no? Como lo dice el texto, ¿no? En el ámbito político, económico, cultural, y así como en muchas otras manifestaciones en las que la colonia, bueno, en este caso el país colonizador, el país conquistador, procura imponerse, ¿no? Me imagino que también les ha debido llamar mucho la atención, ¿no? Algunos comentarios que ciertos pseudo investigadores hacen con relación a las antiguas civilizaciones, ¿no? Restándoles toda importancia, negando toda aquella capacidad creadora. En ese sentido, el texto hace referencia, ¿no? A este investigador, ¿no? Eric von Daniken, que sin lugar a dudas desmerece, ¿no? Todo lo que las antiguas civilizaciones han podido realizar, ¿no? Utilizando inclusive argumentos, bueno, que son irrisorios para nuestro entendimiento, ¿no? Y por supuesto, dañan también y lesionan nuestra misma historia, ¿no? Porque nosotros somos parte también de estas grandes civilizaciones. En consecuencia, a nosotros nos corresponde también
no solamente conocer cómo se han desenvuelto estas culturas, sino también valorizar todo el desarrollo en cuanto a conocimiento, desarrollo tecnológico de estas grandes civilizaciones. Dentro de esta dualidad colonización, descolonización, también van a ir apareciendo dos términos que ya desde el año pasado nosotros venimos manejando, ¿no? En este caso vendría a ser, por un lado, la transculturación y por otro lado, la aculturación, ¿no? Entonces, como por transculturación nosotros vamos a entender, ¿no? Que es el proceso mediante el cual un grupo o una persona, un grupo de personas, ¿no? De una u otra manera van mm, incorporando, podemos decir, ciertos elementos a su propia cultura, ciertos rasgos. Este proceso de transculturación es paulatino, ¿no? Vale decir que vamos a ir incorporando sistemáticamente algunos elementos que no corresponden a nuestra cultura y son de culturas extranjeras o extrañas, ¿no? Entonces, este proceso, sin lugar a dudas, se ha iniciado desde el descubrimiento de América en 1492, fundamentalmente con con el establecimiento de la religión, ¿no? La religión también ha sido ha jugado un papel muy importante en este proceso de transculturación. Modernamente podemos decir que como vivimos dentro de un mundo globalizado, pues todos los países, pues todas las personas de una u otra manera, sí hemos ido adoptando diferentes elementos de otras culturas, ¿no? Y los hemos ido combinando con las nuestras. La diferencia fundamental con la aculturación es que la transculturación no anula o no olvida la cultura propia que cada uno de nosotros posee, ¿no? Esa quizás es parte de una ventaja, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros ya en este mundo globalizado, mundo moderno, ya podríamos considerarnos también ciudadanos del mundo, ¿no? Porque vamos adoptando ciertas características que provienen de diferentes partes del planeta. Y la aculturación, ¿no? Es un proceso mediante el cual, evidentemente, estas personas o este grupo de personas, sin lugar a dudas, ya ha perdido por completo las características o rasgos propios de su cultura. En este sentido, ha sustituido totalmente estos rasgos y en consecuencia la aculturación vendría a ser el proceso final de colonización, ¿no? Vale decir, cuando realmente se ha conseguido que la cultura o una cultura como tal, en todas sus características, se pierda, ¿ya? Entonces, básicamente esa es la idea de la aculturación. Entonces, el propósito de la colonización no solamente ha sido el de conquistar y de dominar el territorio por las riquezas que había en este, sino también la idea ha sido ir desestructurando la constitución de estas antiguas sociedades, negando todas sus capacidades creadoras, ¿no? Y sometiendo a diferentes tratos crueles, infrahumanos a la población a la población de ese tiempo. Entonces, nuestro propósito es conseguir que este proceso de descolonización sea un proceso de liberación paulatina en la que poco a poco vayamos encontrando nuestra propia autonomía y en la que vayamos rescatando también las particularidades de nuestra propia cultura, ¿no? Recuerden que cada uno de nosotros somos fruto de un proceso también de mestizaje en el cual también hemos ido recopilando una serie de elementos culturales y que no podemos olvidar, no podemos sustituir o finalmente pues no podemos anular, ¿no? Porque es parte de nuestra esencia. Bien, básicamente ese sería el contenido de esta parte de nuestro texto y ahora me gustaría compartir con ustedes un pequeño documental, ¿no? Pues nada, con ello estaríamos culminando la clase del día de hoy, ¿no? Deseándoles siempre que se encuentren muy bien, cuídense muchísimo y recuerden que si todos juntos nos cuidamos, pues sin lugar a dudas, con mayor prontitud volveremos a reencontrarnos, ¿no? Entonces, pues nada, como lo hacen siempre todos los que incursionan en el mundo del YouTube, ¿no? Eh, si no están suscritos, suscríbanse
y por supuesto denle un super like. Bien, entonces les dejo con el, con el videíto y conmigo pues será hasta la próxima. ¿Ya? Dios los cuide mucho y los bendiga siempre. Un abrazo en la distancia. Hasta hace un tiempo atrás, cada 12 de octubre, nuestro país celebraba el Día de la Raza. Una celebración de absoluto contenido eurocéntrico, que entendía el descubrimiento de América Latina como el destino natural donde el más fuerte tenía la victoria sobre el más débil, donde el territorio y pueblos de Abya Yala fueron enajenados y saqueados ante el colonialismo europeo. Pero más allá de este hecho, nuestro pueblo nunca renunció a la soberanía que le corresponde, librándose en 1825 del colonialismo español. Y más recientemente, luchando contra la dominación y el neocolonialismo transnacional. Es por ello que el año 2011 el pueblo impulsa al presidente Evo Alzheimer a promulgar el decreto 1005, que declara al 12 de octubre de cada año como el Día de la Descolonización en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta norma, decretada en el marco del Día Continental de la Descolonización, aprobado por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, busca reivindicarnos frente a la injusticia histórica de colonización que hemos vivido. Cada año, en esta fecha, se convoca a transitar un camino donde todas y todos luchemos por descolonizar nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestros espíritus, nuestros conocimientos, para el vivir bien de nuestros pueblos. Este 12 de octubre, Día de la Descolonización, desde Bolivia decimos: Callaya nuestro pueblo valeroso y soberano, Callaya nuestra libertad.